Ya está habilitado. ¿Ya? Listo. Muy bien, pues adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la doctora Johanna Hautzi. Entonces, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Han sido todos unos temas bastante interesantes. Y pues bueno, yo les voy a hablar sobre el secado de una gota de la física a las aplicaciones biomédicas. Entonces, bueno, entonces en esta plática abordaré dos aspectos importantes. En el primero les platicaré sobre los mecanismos básicos del secado de una gota y cómo esto permite la formación de patrones. Y en el segundo bloque, bueno, pues ya les platicaré sobre algunas de las aplicaciones biomédicas que involucran el secado de gotas. Entonces, primero, este es un ejemplo de un panorama general de estudio de gotas. Entonces, pues es el siguiente, comprende la evaporación, la hidrodinámica de interfaces, fluidos complejos y fuerzas externas. Entonces, para las aplicaciones biomédicas derivadas del estudio de gotas, normalmente se hallan en la compresión de fluidos complejos, que es en esta zona roja que observamos. Entonces, esto pues incluye muchas ramas, ¿no? Y estos fluidos, pues, son biofluidos y pueden ser, no sé, sangre, soluciones de proteínas, soluciones de liposomas, líquido encefalorraquídeo, saliva, sudor y muchos otros fluidos. Entonces, a ver, primero, ¿qué es una gota, no? En general, bueno, hay dos tipos, gotas y gotitas. Entonces, las gotas en realidad están formadas por gotitas. Entonces, el diámetro de una gotita de agua varía entre 1 y 50 micrómetros. Entonces, el diámetro y la coalescencia ocurre cuando las gotas más grandes, digamos que se comen a las gotas más pequeñas y crecen hasta convertirse en una gota con un diámetro de 0.5 milímetros o son un poquito más grandes. Entonces, la evaporación de una gota es un fenómeno natural que involucra diferentes mecanismos como la dinámica del fluido, la determinación de las líneas de contacto y, bueno, otras propiedades físicas y químicas del fluido y la formación de patrones, ¿no? Finalmente. Entonces, pues, hay diferentes tipos de gotas que dependen del sustrato. Entonces, una gota que se encuentra sobre un sustrato sólido horizontal se denomina gota sesil y exhibe una simetría axial. Entonces, si rotamos un poquito el sustrato, que es lo que vemos aquí abajo, en una posición vertical, entonces la gota va a tomar otra forma, va a tomar otra simetría. Y si el sustrato lo giramos aún un poco más, volteando el sistema de arriba a abajo, pues entonces vamos a tener una gota suspendida. Y ese tipo de gotas se le va a denominar gotas colgantes. Entonces, la forma de las gotas sesiles, que es esto en verde, que es la más común, está determinada por la humectabilidad del sólido y la competencia entre la tensión superficial del líquido y la gravedad. Y por otro lado, para las gotas colgantes, que es esta que está aquí en morado, pues su forma o su perfil puede describirse mediante la ecuación de la capilaridad de Gauss-Laplace. Entonces, para gotas sesiles, colgantes y verticales, que son todas estas que se engloban acá, pues existen líneas de contacto, bueno, existe una línea de contacto de fase triple, que es el punto trifásico. Entonces, en este punto, justo en este punto, hay coexiste pues el sólido que forma parte del sustrato, el líquido que forma parte del fluido de la gota y el gas, ¿no? Que es el aire o el vapor del ambiente. Entonces, una forma de suprimir completamente la influencia de esta línea de contacto, pues es hacer levitar gotas. Entonces, esta levitación pues, se puede hacer por ultrasonido o por una levitación electrostática. Y las gotas levitadas pueden tener distintas condiciones para su evaporación, debido pues, a la forma diferente de la gota, ¿no? Porque se fija que, más bien se evita que haya una fijación hacia un sustrato. Entonces, ahora, regresando al primer caso, ¿no?
Cuando se coloca una gota sobre una superficie sólida, adopta una forma semiesférica. Y esto pues es debido a la tensión superficial que se da de fluido, ¿no? Entonces aquí se forman estos ángulos de contacto que nos dan información además del tipo de superficie en el que está nuestra gota, ¿no? Entonces, cuando se esté evaporando esta gota, pues podemos, al inicio tenemos un ángulo de contacto inicial y a medida que se evapora, pues tenemos un ángulo de contacto que va retrocediendo. Entonces, también al inicio, este ángulo de contacto inicial nos puede dar un indicio sobre el tipo de superficie en la que estamos. Entonces, si este ángulo de contacto es menor a 90 grados, entonces estamos hablando que la gota tiene una alta humectabilidad, bueno, en la superficie tiene una alta humectabilidad, la gota se moja, el mojado es mayor y entonces estamos hablando de una superficie hidrofílica. Si nuestro ángulo de contacto inicial es mayor a 90 grados, entonces nuestra gota está sobre una superficie hidrofóbica. Y si hablamos de ángulos de contactos arriba de 150 grados, o así más o menos de 150, entonces ya estamos hablando que nuestra gota está sobre un material súper hidrofóbico. Entonces, el ángulo de contacto estático en una gota sólida sobre una superficie lisa ideal está determinado por la ecuación de Young. Y entonces, pues estas gamas van a determinar o van a representar las tensiones interfaciales del líquido-vapor, sólido-vapor y sólido-líquido. Entonces, cuando el mojado se hace sobre una superficie áspera, entonces ya no se puede describir a través de la ecuación de vapor, sino que ya se utilizan otros modelos como el modelo de Wenzel o el modelo que se llama Casey-Baxter, y el modelo, bueno, y este modelo pues ya se utiliza cuando, bueno, el primero es cuando estas gotitas permean o más bien se encuentran fluidos dentro de estos pequeños pozos, ¿no? Para eso, cuando hay fuerzas adhesivas. Y cuando tenemos estas irregularidades sobre las superficies, bueno, para describir la evaporación de el cambio en la gota, pues se utiliza el modelo de Casey-Baxter, donde estamos tomando en cuenta las bolsas de aire que están debajo de esta, digamos, capa de fluido, y pues debido a que el material es muy rugoso, ¿no? Pero bueno, todos estos modelos pues son casos extremos, ¿no? Entonces más bien las situaciones reales pues están en algún punto intermedio de estos ejemplos. Entonces, cuando una gota se coloca sobre una superficie sólida, pues se propaga rápidamente, ¿no? Se evapora por completo hasta que la vecindad de la gota se satura con el vapor del líquido. Entonces, vamos a tener dos casos. Uno, donde la superficie es hidrofílica, nuestro ángulo de contacto es menor a 90 grados, y entonces pues este ángulo de contacto va disminuyendo y disminuye la altura, ¿no? Entonces, en el caso donde tenemos no se ve este video. Entonces, en el caso donde tenemos una humectación parcial, desde donde nuestra superficie puede ser hidrofóbica, entonces tenemos un ángulo de contacto mayor a 90 grados y pues la gota tiene una forma un poco más semiesférica, ¿no? Más redonda. Y pues como estamos en una superficie hidrofóbica, pues el contacto de nuestra solución con la superficie pues es menor. Entonces, ahora, ¿cómo son los modos de secado? Entonces, hay dos clásicos modos de evaporación en las gotas y dos modos de secado. Una, donde el radio de contacto es constante, y en otra, donde el ángulo de contacto es constante. Entonces, en el primero, el punto de contacto de fase triple está fijada al sustrato y el área de contacto sólido-líquido permanece constante. Entonces, en básicamente lo que observamos es que no vamos a tener una variación en el radio, pero sí vamos a tener una variación en el ángulo de contacto y en la altura de la gota. Y en el segundo caso,
sí vamos a tener una variación en el radio, casi no vamos a tener una variación en el ángulo de contacto y sí vamos a tener una variación pues en altura, ¿no? Entonces en una parece que la gota se encoge hacia el interior y la otra parece que nada más se encoge en altura. Pero estos son casos extremos y son casos ideales. En realidad, pues en los casos reales podemos tener ambos modos de secado mezclados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una donde sí se está disminuyendo el área, pero también está disminuyendo está disminuyendo ese ángulo de contacto, y pues en otro donde puede iniciar como un ángulo de contacto constante, pero después puede cambiar a otra forma o puede ir oscilando durante todo el tiempo en el que se está evaporando la gota. Entonces, a ver, el secado de una gota que contiene partículas insolubles a menudo deja varios patrones sobre el sustrato. Entonces, el patrón más simple, o los patrones más simples, son la formación de un anillo, como el que vemos acá, que es conocido como el efecto del anillo de café, o un depósito uniforme. Pero cuando tenemos agregados o partículas en el interior de nuestra gota, pues pueden surgir diferentes agregados formados por sales, por nanopartículas con distintas geometrías, o por nanotubos, o por moléculas más complejas como proteínas o bacterias u otras cosas, pues otro tipo de partículas más grandes, ¿no? Entonces, la morfología de los patrones pueden variar desde un simple anillo en la periferia hasta generar múltiples anillos concéntricos, agregados amorfos, o cristales con una estructura muy específica u otro tipo de estructuras mucho más complejas. Entonces, para llegar a esto, bueno, estos diferentes patrones pues dependen de los mecanismos de transporte de masa que se dan en el interior de una gota. Entonces, estos son por dos regímenes de flujo cruciales. Entonces, el primero son los flujos de Young, o los flujos capilares, que son continuos, y el segundo pues son los flujos de Marangoni. Entonces, a ver, la evaporación de una molécula de agua surge mayormente en la línea de contacto y esto induce los flujos. Entonces, esta es la línea de contacto. Entonces, en ellos, el fluido se mueve radialmente del centro hacia las orillas, es aquí, digamos, desde el interior hacia afuera. Y pues para compensar más bien este fluido se mueve de esta forma pues para compensar la masa evaporada o la masa que se pierde justo en la línea de contacto. Entonces, si tenemos coloides en el fluido, estos van a generar lo comúnmente visto el efecto del anillo de café, que es este. Entonces, básicamente todos los coloides que están acá van a ser atrapados del centro, van a ser llevados a las orillas y entonces puede empezar un proceso de adhesión sobre el sustrato. Entonces, por otro lado, surgen los otros flujos, que son los flujos de Marangoni. Entonces, estos flujos son producidos por gradientes de tensión superficial. Estos flujos pueden ser considerados como opuestos a los flujos capilares porque obligan al fluido a circular hacia el interior, lo que detiene el efecto del anillo de café. Y de hecho, esto favorece una deposición uniforme. Entonces, en un fluido, en una gota que se está evaporando, si los flujos de Young o los flujos capilares son más fuertes, entonces vamos a tener una formación del anillo de café. ¿Sí? Disculpen la pregunta. No. Ok, continúo. Y bueno, y entonces, por otro lado, si tenemos una gota donde los flujos de Marangoni dominen, pues entonces vamos a tener un depósito uniforme. Entonces, en este caso, los gradientes de tensión superficial pueden ser generados por gradientes de temperatura que emergen por las diferentes tasas de evaporación a lo largo de la gota o por la presencia de algún tipo de tensoactivos. Entonces, podemos incluir en esta gota o en este fluido algún tipo de detergente y eso va a hacer que cambie la tensión superficial y va a favorecer pues los flujos de Marangoni.
Bueno, además de estos flujos, bueno, este es un ejemplo de los flujos de Marconi, porque además estos flujos pueden ser cambiantes, pueden ser remolinos, pueden ser vórtices, pueden ser incluso remolinos muy pequeños en las orillas y de forma individuales. Entonces, bueno, además de estos flujos cruciales que ocurren en la evaporación de las gotas, hay otros mecanismos físicos que también, que también forman parte del proceso de evaporación, como son la fuerza gravitatoria. Y pues ¿qué son? Las partículas que son influenciadas por el movimiento browniano. Entonces, no se consideran tanto, pero también están. Entonces, esas partículas van a ser llevadas por estos movimientos brownianos, pues si son menos a 2 micras. Entonces, bueno, pues entonces resulta que la estructura final de los patrones va a depender de las propiedades físicas y químicas del líquido, o sea, de nuestro fluido, y del sustrato, y de otros parámetros físicos externos, como son la humedad relativa y la temperatura del sustrato. Y estos van a determinar los mecanismos de transporte de masa y procesos de agregación en el interior de la gota. Y esto es lo que nos permite tener una gran variedad de patrones en los distintos fluidos, ¿no? Entonces podemos ir de algo muy simple a la formación de un anillo de café, o algo muchísimo más complejo como estos agregados que tienen forma de pues de hojas de palma o dendritas, o incluso de algunas simetrías muy repetitivas, ¿no? Estas se les llaman rosetas. Entonces, ¿cuáles son esos factores externos? O ¿cuáles son esos otros parámetros físicos? Bueno, la evidencia experimental muestra que cambios lineales en el valor de un parámetro de control involucrado en el secado de un biofluido no produce cambios lineales en las características estructurales de los patrones en las gotas secas. Entonces, por el contrario, una pequeña variación en un parámetro de control puede inducir enormes cambios estructurales y la aparición de estructuras complejas en el interior de los depósitos. Por ejemplo, el secado de gotas de proteínas en solución salina. Entonces, a bajas concentraciones de cloruro de sodio se pueden producir estructuras dendritas aquí en el interior, un marcado anillo de café, y a altas concentraciones pues emergen agregados más grandes, emergen estructuras en forma de espada y cristales en forma de estrellas. Entonces, en cambio, para otros parámetros externos como la humedad relativa, cambios en este parámetro puede producir la formación de pequeños agregados amorfos para una misma solución en los depósitos en el interior, y para esa misma solución, si nosotros cambiamos la humedad relativa, la aumentamos, entonces podemos obtener otro tipo de estructuras cristalinas que nos forman dendritas. Y también, si nosotros modificamos la temperatura del sustrato, pues vamos a obtener una gran variedad de distintos patrones, ¿no? Para una solución, solo para una solución a una temperatura 25 grados centígrados, pues podemos obtener este tipo de estructuras, y para la misma solución, para una temperatura mucho más alta, una temperatura de sustrato más alta, la evaporación va a cambiar, y entonces vamos a obtener este otro tipo de patrón que se le llama patrón de ojo, ¿no? Entonces desaparecen estos cristales bien formados, aparecen otros cristales más amorfos, desaparece el anillo de café, y pues se obtiene otro tipo de superficies más lisas, ¿no? En el exterior. Entonces, bueno, en este punto debo aclarar que en la literatura referirse a gotas secas o depósitos o películas es equivalente. Entonces ahora, las aplicaciones biomédicas. Bueno, Jorge González, este autor, mostró que estudiando los patrones de gotas secas es posible detectar la transición de fase del liposoma de un estado rígido a un estado fluido. Entonces, recordemos que
los liposomas están constituidos por fosfolípidos y sirven como un modelo de membrana celular. Además, en estas membranas celulares se utiliza para el transporte de antibióticos, fungicidas, vacunas y pues tiene múltiples aplicaciones en la industria cosmética. O además, la fase de un liposoma va a determinar sus propiedades de permeabilidad. Entonces, el estudio de los liposomas generalmente se hace pues porque todas las células contienen esta bicapa lipídica, ¿no? Entonces, usual pues son perturbadas por todos estos agentes que les mencioné. Entonces, usualmente, la transición de fase de liposomas se visualiza con un perfil calorimétrico, que es el que vemos en negro. Entonces, en él se observa la temperatura en la cual surge una abrupta variación en la capacidad calorífica. Entonces, en este caso observamos cómo el pico negro nos da una temperatura de transición de cerca de 42 grados. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, en la primera parte nosotros tenemos una membrana lipídica que está en estado rígido. Entonces, ¿qué significa que está en estado rígido? Significa que todos los liposomas que están formando esta capa lipídica están ordenados. Su parte hidrofóbica está en el interior y su parte hidrofílica está en el exterior y no hay un desorden, ¿no? Entonces, después de la transición de fase, las membranas lipídicas pasan a un estado fluido y esto básicamente quiere decir que hay una reorganización en los liposomas que forman esta membrana lipídica y que además esta reorganización es, digamos, desordenada. Entonces, todas las colitas de los liposomas se empiezan a mover y empiezan a desorganizarse. Bueno, pues en el perfil rojo es el perfil que le corresponde al diámetro de los depósitos de soluciones de lípidos, que son los depósitos que observamos acá abajo. Entonces, observamos que al medir el diámetro de los depósitos, la temperatura de la transición de fase es a 43 grados centígrados, que es, pues es una diferencia de 1 grado entre lo que nos mide el microcalorímetro y entre lo que se puede obtener a partir de la información que nos dan los depósitos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué observamos? Que a partir de 43 grados hay un cambio estructural, hay un cambio en la morfología en estas gotas secas. Entonces pasamos, primero el diámetro aumentó y luego la organización en el interior de los residuos de esta solución pues se expande, ¿no? Empezamos a tener más huecos. Entonces justo como los vemos aquí en estos vídeos, la evaporación en uno, digamos es una evaporación un tanto uniforme, mientras que en otros empiezan a formar esos pequeños agregados o huecos en el interior. Entonces, los autores encontraron que el simple análisis de gotas secas brinda resultados muy similares a los obtenidos a través de la calorimetría de barrido, con una diferencia de 1 grado centígrado. Ahora, con el objetivo de develar la coexistencia de diferentes tipos de proteínas en una misma solución y su estado conformacional, yo realicé un estudio experimental de la formación de patrones producidos mediante la evaporación de soluciones conteniendo una mezcla binaria de proteínas. Entonces, en este estudio utilicé 2 tipos de proteínas, que es la BCA y la lisozima. Entonces, ambas son proteínas globulares. Aunque la BCA es de bovino, es muy similar a la que nosotros tenemos en nuestra sangre, y pues la lisozima pues es una enzima que nosotros tenemos en la saliva. Entonces observé que soluciones que contenían un solo tipo de proteína formaban depósitos uniformes y que estos depósitos cambiaban cuando se mezclaban estas soluciones. Entonces, cuando se colocaban soluciones de proteína en estado nativo, me formaba un depósito uniforme con algunas grietas, y cuando yo desnaturalizaba esta proteína, es decir, cuando cambiaba su estructura tridimensional, cuando hacía que perdiera su función biológica, esta proteína en solución, al evaporarse, pues igualmente generaba un depósito uniforme. Entonces pasa de la misma forma con la lisozima, pero al mezclarse, entonces emergen distintas características en el interior, distintas estructuras, ¿no? Entonces,
Estos los estudiamos con un perfil de intensidad radial y en ellos se muestra que todos los depósitos formados por una sola proteína pues son uniformes, ¿no? Y este pequeño piquito correlaciona con el anillo de café. Y sin embargo, pues el perfil de intensidad radial cambia cuando se mezclan ambas proteínas y entonces empezamos a obtener pequeñas curvas convexas y cóncavas que corresponden a los pequeños agregados, cavidades o la rugosidad que se encuentra en el interior de los depósitos. Entonces ahora, con el objetivo de desarrollar una metodología capaz de evitar una interpretación empírica entre los diferentes patrones para cuantificarlos de mejor forma, entonces realicé un estudio sobre los depósitos formados por la evaporación de soluciones binarias de proteína y cloruro de sodio. Entonces, en ellos utilicé parámetros estadísticos de primer orden, que es el FOS. Entonces, en ellos se incluye la desviación estándar, la densidad integrada, la kurtosis, las sigmas, y los otros parámetros pues son la matriz de concurrencia, ¿no? Entonces, estos parámetros, bueno, la matriz de concurrencia pues incluye la energía, la inercia, la correlación, el momento de diferencial inverso y la entropía. Entonces, básicamente, estos parámetros nos dan información acerca de cómo cambia la textura de las gotas, es decir, cómo van cambiando o qué tan diferentes son estos agregados que se encuentran en el interior, si son agregados amorfos, si son cristales grandes o tienen alguna forma en específico. Entonces, básicamente, cuando nosotros agregamos una mayor cantidad de solución salina, entonces se incrementa las diferencias en los agregados y los podemos relacionar con estos parámetros estadísticos hasta que saturan, ¿no? Entonces, algunos nos sirven más que otros, como por ejemplo la entropía o la correlación, y algunos no son tan útiles para describirnos ese cambio de textura en el interior de los depósitos. Y eso va a depender justamente de las estructuras internas. Entonces, también mostramos que este análisis de textura es útil para investigar el proceso de formación de patrones, ¿no? O sea, cómo va la gota evolucionando a medida que se va a evaporar. Entonces, por ejemplo, en el recuadro rojo, pues se observan imágenes secuenciales del proceso de expansión de la gota en diferentes tiempos. Entonces, se deposita la gota se expande, digamos que va aumentando, que la superficie permite que el mojado aumente, y en B, pues observamos el crecimiento de los patrones en diferentes etapas, ¿no? Entonces, la etiqueta 1, 2 y 3 indican 3 etapas de formación, que son la formación del anillo de café, el crecimiento de cristales y pues finalmente el secado del agua. Y la etiqueta 4, pues corresponde al depósito final del proceso de evaporación, entonces cuando ya no hay más cambios en el interior. Entonces, a través de estos parámetros, pues justamente podemos identificar las distintas fases en las que se dan, las distintas fases de evaporación, ¿no? Entonces, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, ¿no? Cuando ya no hay cambios y nos quedamos estáticos. Entonces, también utilizamos este algoritmo para detectar bajas concentraciones de albúmina de suero bovino desnaturalizada en una solución proteica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas enfermedades son debidas a los cambios estructurales o la desnaturalización de proteínas, como la fibrosis quística, el Alzheimer, el mal de Huntington, o por ejemplo, pues las cataratas, que también se forman por la desnaturalización de los cristalinos. Entonces, por eso era importante saber cuál era el potencial de este algoritmo para poder detectar concentraciones de una proteína que estuviera en otro estado, en un estado desnaturalizado, pero que coexistiera en una solución con proteínas en estado nativo. Entonces, nos dimos cuenta que las proteínas plegadas en estado nativo producen un anillo de café bien definido y con patrones de cristal en toda la gota seca. Entonces, a bajas concentraciones relativas de proteínas desnaturalizadas, o sea, desplegadas, que son superior al 2%, pues ya empiezan a emerger pequeños agregados amorfos en los depósitos, que son estos pequeños depósitos verdes. Y mientras que la concentración de proteína desnaturalizada incrementaba, ya altas concentraciones, arriba de 16%, entonces se forma lo que se denomina patrón de ojo, que es un gran agregado rodeado por una capa uniforme.
Entonces, este amarillo es el agregado muy grande y en el exterior pues se encuentra una capa uniforme, ¿no? Entonces, esto pasa para altas concentraciones de sal y para bajas concentraciones de sal. Entonces, de igual forma, el patrón de ojo aparece aquí, es un poco más pequeño y es un gran agregado amorfo en el interior del depósito y en el exterior está rodeado por una capa uniforme, smooth, ¿no? Suave. Entonces, nosotros con con el análisis de textura y con el uso de curvas RAW, pues logramos demostrar que es posible lograr una precisión del 100%, en la identificación del 4% de BCA desplegada contenida en una solución proteica. Bueno, y ahora, pues con el objetivo de justamente mejorar el tiempo de diagnóstico en la práctica clínica, donde se involucra el secado de gotas, entonces exploramos los efectos de la temperatura del sustrato en la formación de patrones de gotas secas en soluciones de proteínas globulares. Entonces, básicamente, cuando nosotros cambiamos la temperatura del sustrato, observamos que hay 3 grupos de depósitos. Entonces, los llamamos depósitos de patrones funcionales, que son de 25 a 37 grados, los patrones de transición, que son de 44 a 50 grados, y los patrones de ojo, que son de 58 a 63. Entonces, las gotitas secas en los 2 primeros grupos muestran una estructura de anillo de café, que confluye una gran diversidad de agregados como estructuras en forma de aguja, diversos agregados en el interior, pequeños cristales, patrones de cristalización además altamente simétricos, y en cambio los patrones, digamos, de ojo, pues son depósitos con un gran agregado interno. Y pues rodeado por un anillo de café muy delgadito, pero sobre todo rodeado con una superficie suave. Entonces, básicamente, los patrones que son funcionales, vimos que obtenemos en esencia estadísticamente semejantes estructuras muy similares en este rango de temperatura, pero con una diferencia sustancial. A 32 grados centígrados podemos evaporar una gota con un 63% menos de tiempo. Entonces, eso quiere decir que si se necesita un análisis para el diagnóstico de alguna enfermedad en la cual se involucra la evaporación de una gota, bueno, pues resulta que puede ser mucho más rápido evaporarlo a 32 grados centígrados que a 25 grados centígrados. Entonces, bueno, esto nos ayuda muchísimo en el tiempo de diagnóstico, ¿no? Justamente para disminuir ese tiempo de diagnóstico. Entonces, ahora en este sentido, pues resulta que en la contingencia sanitaria provocada por el virus coronavirus SARS-CoV-2, pues algún grupo de personas sin escrúpulos han atentado contra la salud de la población a través de la comercialización de medicamentos y de vacunas falsas. Entonces, la organización... Sí, ¿no? Un par de minutos, por favor. Ah, ok. Bueno, me voy a adelantar al final. Básicamente, hicimos un estudio sobre distintos medicamentos, metrexato, ciprofloxacino, clonazepam, justamente porque el metrexato pues, es el que presuntamente se adulteró en Veracruz para pacientes, para niños con cáncer. Entonces, nosotros al final de cuentas encontramos que si nosotros diluimos, desarrollamos una metodología para poder detectar la adulteración de medicamentos y pues ver esas diferencias, pero que además, no solo eso, sino que encontrar esas diferencias en la adulteración puede ser con agua o con productos consumibles o bebidas carbonatadas. Entonces ahora, para pasarnos a otras pruebas médicas, antes Janko ha realizado estudios de suero sanguíneo y encontró diferentes patologías que pueden correlacionarse con su morfología, ¿no? Cambios en las morfologías. Y entonces, más recientemente, Brutin demostró que, tomando en cuenta la morfología de los depósitos, es posible diferenciar entre pacientes sanos con una hiperlipidemia.
Entonces, sin embargo, lo que Bruti no ha mostrado es que se desconoce la eficiencia que tiene este método de análisis de patrones de gotas secas para diagnosticar tales patologías. Entonces, en este sentido, para atacar este problema, nosotros hemos realizado estudios experimentales sobre la formación de patrones de gotas secas de sangre diluida con agua, justamente con el objetivo de extraer estructuras que sean capaces de actuar como biomarcadores para el diagnóstico de patologías. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos esos biomarcadores que nos den información sobre la patología de un paciente sano. Entonces, en este caso, sangre de pacientes sanos lo hemos diluido con distintas concentraciones de agua y entonces hemos intentado explotar esas diferencias estructurales, ¿no? Entonces, tenemos para las distintas soluciones una alta reproducibilidad y pues también hemos realizado experimentos en el sacado de gotas de sangre de pacientes sanos con dislipidemia leve, con dislipidemia moderada, con anemia plástica leve. Y hemos encontrado que no hay diferencias significativas en la evaporación temporal del ángulo de contacto de diámetro y la altura de la gota. Tanto de células como de lípidos permite la formación de diferentes patrones. Entonces, básicamente, de pacientes y de anemia aplástica. En este caso, nosotros hemos encontrado una eficiencia mayor al 95% en la detección de dislipidemia y soluciones al 70% de sangre y para soluciones con 90% de sangre. Entonces, en el caso de la anemia plástica leve, encontramos una eficiencia mayor al 95% en la detección de anemia plástica leve en soluciones de sangre, mientras que esta cae por debajo del 60% para soluciones con 70% de sangre. Entonces, si nosotros observamos en el interior de los depósitos, es fácil ver por qué es posible diferenciar los patrones a través del análisis de textura. Entonces, por ejemplo, mientras que no se encuentran diferencias significativas en 50% de sangre diluida, pues sí podemos ver en otros, tanto el número de grietas de gotas secas de sangre diluida al 10%, vemos cómo el número de cristales cambia, el número de grietas cambia, la morfología interna cambia. Y lo que nos interesa es justamente ver y cuantificar esto con los algoritmos que antes ya les he mencionado, ¿no? O sea, cómo son estos cambios reales y cuál es el biomarcador. Entonces, en este caso, el biomarcador sería pues el tamaño de los agregados internos o el número de grietas que se encuentran en la parte central, en la región central del depósito. Y además, ocupamos otro tipo de alternativas para extraer esas estructuras que sirvan como biomarcadores. Entonces, para ello también, pues, hacemos uso de lo que ya se sabe de las gotas pendientes a 90%, luego a 90 grados, y de las gotas pendientes que están totalmente boca abajo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite hacer una diferencia entre el suero sanguíneo y nos permite, digamos, modificar cómo es la estructura. Entonces, de la gota en el sentido digamos, del analito que estoy buscando en el interior. Entonces, si nosotros ponemos una gota pendiente, digamos, en una superficie vertical, hace que nosotros podamos separar algunos de los componentes de la sangre de tal forma que el anillo de café se vuelve más grueso en la parte superior y esta parte blanca solamente contiene el suero y los glóbulos rojos se van hacia abajo. Y por otro lado, cuando tenemos la gota, digamos, volteada completamente, bueno, pues encontramos que ahora tenemos ya no tenemos una dona, como lo vemos con las gotas sesilis, ¿no? Pero ahora tenemos una dona un poco más translúcida que solamente está formada por suero sanguíneo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer estudios con espectroscopía, pues sería muy fácil detectar dónde están los glóbulos rojos y dónde están todos los componentes que componen el suero. Entonces, pues de esta forma, pues la morfología de los depósitos de biofluido nos permiten visualizar a simple vista los cambios morfológicos estructurales. Por favor, ¿podrías concluir? Hace mucho tiempo. Ya, ya concluí. Entonces, básicamente, estos son mis mayores colaboradores, el doctor Jorge González, de la UNACH, la doctora Selene Islas y el doctor José Saniger, de la UNAM.
y el doctor Orlando Díaz de la UNACH. Y bueno, por supuesto, pues esto no puede ser posible, pues también sin los estudiantes, ¿no? Ellos son los estudiantes de la Universidad de Chiapas, que son los que básicamente están haciendo sus tesis sobre estos trabajos en sangre que les mostré en la última parte. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la excelente charla.